Capítulo 12, un secreto revelado. Capítulo 12, un secreto revelado. Besos y abrazos. Comillas Kagari Omura fue el grito que surgió tan pronto como el usuario del fuego se derrumbó. Naruto tomó nota rápidamente de todos los que usaban el nombre de Omura, aquellos que eran Uzume y Matsu, y los otros que usaban Kagari, mientras se apresuraba hacia el ahora inconsciente usuario de fuego. El sonido de los pies apresurados siguió a Naruto cuando llegó al lado del usuario del fuego y se arrodilló. Lo primero que hizo fue voltear la figura ahora inconsciente sobre él, o Naruto aún no estaba seguro de que, de regreso. La ropa del usuario del fuego se había quemado bastante, toda la mitad superior de la ropa que Kagari Omura había estado usando ahora consistía en una pequeña pieza de tela de aspecto irregular que tenía tantos agujeros en ella que nada estaba cubierto. Esto significaba que el cofre del usuario de fuego estaba en exhibición completa. Un par de montículos redondos de tamaño decente con pezones de color rosa claro y areola se sentaron donde debería haber habido músculos pectorales masculinos. Definitivamente no eran algo que un hombre debería tener. En la parte superior del cofre de Kagari Omura en exhibición, Naruto pudo ver que la piel del usuario del fuego tenía varias quemaduras graves. La mayoría de ellos parecían quemaduras de segundo grado, aunque había una quemadura de tercer grado bastante desagradable en el torso izquierdo del usuario del fuego que hacía que la piel pareciera un bistec demasiado cocido. Afortunadamente, esa parecía ser la única lesión importante que el rubio podía encontrar. Ignorando el cofre, las quemaduras y los numerosos inquilinos de Maison y Zumo que estaban parados directamente detrás de él, Naruto colocó dos dedos en el cuello del hombre. Tenía un pulso, uno que era ligeramente débil pero estable. Eso fue bueno, ya que el usuario del incendio solo había sufrido quemaduras, siempre y cuando fueran tratados rápidamente, significaba que era improbable que Kagari Omura muriera a causa de las heridas. Aunque todavía estaba la cuestión de cómo solucionar el problema aparente. No sería suficiente para él simplemente salvar al usuario del fuego, solo para que Sekirei volviera a encenderse. Naruto-san, la voz de Miya penetró en el estruendo, y la que llamó respondió respondiendo con la cabeza para mirarla. Nunca había visto a la mujer tan preocupada, sus ojos estaban abiertos, ya no calmados ni controlados, parecían tener una mirada asustada que no habría esperado ver de la temible casera. Sus ojos parpadearon, yendo a la forma inmóvil de Kagari Omura, luego de vuelta a Naruto. Comillas, ¿qué pasó? Es Kagari-san. Kagari estará bien, dijo Naruto, volviéndose hacia la persona en cuestión. Teniendo cuidado de no dejar que su piel tocara ninguna de las quemaduras de los usuarios del fuego, el rubio levantó al confundido género Sekirei en sus brazos y se puso de pie. Mientras lo llevemos a su habitación, puedo curarlo. En cuanto a lo que sucedió, ¿qué tal si te digo después de curar a nuestro amigo aquí, nordeste? Miya frunció el ceño, mirando de Naruto a Kagari, más específicamente el cofre del usuario de fuego. Quizás sería mejor si sanara a Kagari-san, sugirió, pero casi de inmediato Naruto sacudió la cabeza. Sin ofender, Miya, estoy seguro de que conoces muy bien los primeros auxilios, comenzó, inclinando la cabeza mientras determinaba cuál era la forma más delicada de decir esto que no revelaría su secreto. Sin embargo, no solo tengo un método mucho más eficiente que puedo usar para curar a Kagari, sino que también debes tener en cuenta que estaba reaccionando a mí. Dicho esto, Naruto rápidamente se movió, pasó a Miya y comenzó abriéndose paso a través del otro Sekirei en su camino. Comillas reaccionando Miya dijo, una mano yendo a su boca en sorpresa. Ella rápidamente siguió a Naruto, mordisqueando sus curas mientras él se movía con pasos acelerados. Naruto-san, llamó cuando el rubio tuvo que detenerse para que él pudiera abrir la puerta de la habitación de Kagari Omura. Naruto-san, ¿qué quieres decir con que tienes un método más eficiente para curarlo? ¿Y realmente estaba reaccionando a ti? Lo siento, pero soy más específico al responder tu primera pregunta que no sea decirte que simplemente tengo una mejor manera de curarlo que los vendajes y ungüentos, dijo Naruto mientras se movía por la puerta, con la voz ligeramente cortada mientras hablaba. Necesitaba sanar las heridas de Kagari, y esta mujer no solo le impedía hacerlo, sino que también intentaba entrometerse información de la que se negaba a separarse. En cuanto a la segunda, creo que esa respuesta debería ser obvia. Ahora, si me disculpas, realmente debería comenzar a curar a Kagari. Naruto trató de cerrar la puerta, pero justo antes de que pudiera cerrarla, una cuchilla enfundada salió disparada de la grieta, evitando que la puerta se cerrara con un ligero comillas golpe.
Con los ojos entrecerrados, el eterno Shinobi observó cómo Miya abría la puerta, que ahora lo miraba severamente, el tipo de mirada que ignoraban a alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Miya, dijo Naruto lentamente, como si al hacerlo pudiera calmar la frustración que sentía acumularse dentro de él. No funcionó del todo, y cualquiera que tuviera un talento básico para leer a las personas podría decir que el rubio estaba llegando a su límite. Comillas, ¿podrías por favor quitar tu espada para que pueda cerrar la puerta? Por supuesto, respondió Miya en un tono agradable y severo. Tan pronto como yo también entre. La mujer dio un solo paso hacia adelante, sin duda haciendo un intento de mudarse a la habitación antes de que Naruto pudiera negarle el acceso. Sin embargo, no llegó más allá de ese solo paso, ya que la rubia con la que actualmente estaba en desacuerdo se interpuso en su camino. Me disculpo, pero esto no es algo por lo que puedas estar aquí, dijo Naruto con los dientes apretados. Solo te interpondrás. Sus palabras contundentes y el tono en su voz hicieron que Miya entrecerrara los ojos hacia él, no de la manera habitual, sino de una manera que aún no había visto. A medida que los orbes gemelos púrpuras se hicieron un poco más pequeños, toda la emoción de los ojos de la mujer pareció desvanecerse, y en su lugar solo quedó una leve intención de matar. Eran los ojos de un guerrero. Sugiero que reconsideres lo que acabas de decir, Miya habló en un tono más frío que un invierno en la tundra helada. Esta es mi casa, y mientras seas un invitado en mi casa, seguirás las reglas que yo establezco y me escucharás. Si te digo que voy a estar contigo mientras ayudas a Kagari-san, tú no me van a detener. ¿Estoy claro? Comillas. Cristal, gruñó Naruto, su paciencia finalmente alcanzó su límite. Si bien las quemaduras en Kagari no lo matarían, todavía eran muy dolorosas, y cuanto más tiempo permanecieran sin cicatrizar, mayores eran las posibilidades de que se infectaran, particularmente esa quemadura de tercer grado de aspecto doloroso. Y esta mujer le impedía hacer su trabajo. Sin embargo, todavía no estás entrando. Lo que sucedió después sería algo que Miya no podría describir incluso si lo intentara. Un minuto, ella estaba mirando a los ojos de Naruto, y al siguiente todo lo que sintió fue una increíble intención asesina que fue tan fuerte que tropezó hacia atrás y casi tropezó con sus propios pies. Miró fijamente al rubio, sus ojos se abrieron muy levemente cuando algo negro y siniestro surgió detrás de él. Solo podía distinguir una silueta de lo que fuera, pero eso era más que suficiente para congelarse, su sangre se enfriaba mientras miraba a la criatura, que parecía irradiar lujuria de sangre y una intención asesina diferente a todo lo que tenía. Alguna vez se sintió. Y luego desapareció tan repentinamente que Miya tuvo que parpadear y preguntarse si lo había imaginado. Sin darle tiempo a la mujer para recuperarse y hacer otro intento de interponerse en su camino, Naruto se dio la vuelta y la puerta se cerró de golpe detrás de él. El sonido de una cerradura haciendo clic en su lugar significaba que la rubia había cerrado la puerta para que no pudiera entrar sin romper la puerta. Miya, la voz asustada de Uzume sonó en sus oídos. La lavanda no se volvió, estaba demasiado ocupada mirando la puerta que acababa de cerrarse en su rostro. Su mente estaba ocupada tratando de reproducir los últimos segundos de esa conversación en su mente, tratando de ayudarla a discernir lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, por el momento, en todo lo que podía pensar era en lo que había aparecido detrás de Naruto cuando finalmente había perdido la paciencia con ella. Comillas, ¿Ku sabes qué fue eso? La pregunta pareció sacar a la mujer de su caos, y finalmente giró la cabeza para mirar a Uzume con los ojos muy abiertos. Entonces ella también lo había visto. Al girar la cabeza un poco más, Miya vio que parecía que todos habían visto lo mismo que ella. Matsu y Musubi se abrazaron con fuerza, con los ojos muy abiertos y sus cuerpos temblando de miedo desconocido. Kusano había enterrado su cabeza en la pierna de Akitsu, y la propia usuaria de hielo estaba mirando a una pared, rodeada por una niebla espesa y helada, y tanto ella como Kusano parecían estar cubiertos por una fina capa de escarcha que ambos ignoraban. Volviendo a Uzume, Miya sacudió la cabeza. No sé lo que era, su voz sonaba tan estupefacta como el resto, y tal vez incluso un toque de miedo también. Miró hacia la puerta y respiró hondo varias veces para calmarse. Cuando se sintió lo suficientemente tranquila, miró hacia la puerta una vez más, antes de girar sobre sus talones y alejarse. Todo lo que sé es que no era Anya. Besos y abrazos. Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto suspiró y apoyó la espalda contra la pared mientras cerraba los ojos. Ahora que ya no estaba en la presencia de Miya, el eterno Shinobi sintió los primeros indicios de culpa. Realmente creía que tenía todo el derecho de estar enojado con la mujer por no dejarlo trabajar en la curación de Kagari,
y dudaba que esa creencia cambiara con el tiempo. Herida mortal o no, el usuario del incendio aún estaba gravemente herido, las quemaduras de tercer grado no eran nada de lo que burlarse. Para colmo, Naruto podía sentir el dolor de Kagari a través del pequeño vínculo que se había formado debido a su reacción. Era muy parecido a esa vez en el Arboretum donde había sentido el miedo de Kusano, a pesar de que todavía tenía que volar con ella en ese momento. Si bien el dolor en sí mismo era insignificante en comparación con algunas de las cosas que había experimentado en su vida, fue suficiente para agravar la preocupación de Naruto por la persona desmayada en sus brazos para quebrar su paciencia por completo. Entonces sintió que tenía todo el derecho de estar enojado con Miya por no dejarlo hacer lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse culpable. Miya conocía a Kagari más tiempo que él, el hecho de que él y Kagari solo se habían encontrado un total de 4 veces y una de esas veces lo había golpeado mientras que la otra, literalmente, había estallado en llamas a pesar. Probablemente no estaba lejos para él decir que Miya probablemente pensó en el usuario del fuego como su familia, una de sus personas preciosas. Sin duda, su preocupación por Kagari era tal que probablemente no quería dejar su lado. Era natural que ella quisiera estar allí cuando Naruto sanara al usuario del fuego, no podía culparla por eso. Sin embargo, hubo muchos otros problemas que agravaron este problema y ninguno de ellos se solucionó fácilmente. Como el hecho de que lo que Naruto estaba a punto de hacer no era algo que deseara que ninguno de sus inquilinos o incluso sus Sekirei supieran que era capaz de hacer en este momento. Sabía que una parte era solo paranoia. No quería revelar sus habilidades a nadie con el que posiblemente tenga que luchar en algún momento en el futuro. Otra parte era simplemente un hábito. Después de mantener su existencia y todo lo relacionado con él como un secreto completo para todos, Naruto realmente ya no sabía cómo confiar. Claro, le había mostrado a Musubi su técnica de clonación, y a Akitsu su Sennin Mod, pero esos habían sido los errores de novato que había cometido debido a su confusión y estado excesivo causado por el vínculo. Y habiendo cometido ese error 2 veces. Un gemido obligó a los ojos de Naruto a abrirse de golpe y mirar a los que pronto serían pacientes. Kagari todavía estaba desmayada, sin embargo, y él había decidido ir con ella porque no podía pensar en Kagari como un hombre con esas mamas en el pecho, obviamente tenía dolor. Debe ser particularmente malo si todavía podía sentirlo lo suficiente como para gemir de dolor. Naruto no tardó mucho en recuperarse, y tomó aún menos tiempo antes de haber colocado a Kagari en la cama. Lo primero que había que hacer era catalogar todas las quemaduras de Kagari. Al pasar por los sellos necesarios, Naruto activó el jutsu de exploración médica que había aprendido de Sakura. Con la activación del jutsu, su mano comenzó a brillar de un color verde claro, la energía que rodeaba su mano hacía que pareciera que estaba envuelta en llamas verdes. Era un testimonio de lo difícil que fue el jutsu para él. Normalmente se suponía que el brillo verde era una capa ligera de chakra que cubría sus manos. Naruto tenía demasiado chakra para controlarlo realmente. Fue, con toda honestidad, un milagro que incluso pudiera realizar jutsu médico. Colocando su mano a unas pocas pulgadas sobre el torso de Kagari, Naruto pasó lenta y cuidadosamente la mano hacia arriba y hacia abajo por su cuerpo. Como sospechaba que ella tenía una gran cantidad de quemaduras. De hecho, todo su cuerpo estaba cubierto actualmente por una gran quemadura de primer grado, que se pudo discernir fácilmente a través de una simple visualización. El cuerpo entero de los usuarios del fuego se había vuelto rojo claro en algún momento después de que Akitsu apagó el fuego del Sekirei. También hubo una serie de quemaduras de segundo grado, principalmente a lo largo de su pecho y estómago, pero algunas estaban en sus piernas. El último problema fueron las 2 quemaduras de tercer grado, la que había visto en su torso, y una que estaba ubicada en su muslo interno izquierdo. Esas serían las heridas que tenía que curar primero. Ahora que sabía qué heridas tenía Kagari, podía comenzar a trabajar para curarla. Lo primero que hizo Naruto fue quitar los restos quemados de la ropa del usuario del fuego. Mientras que un ninja médico del nivel de Sakura o Tsunade puede ser capaz de curar heridas a través de su ropa, Naruto no tenía ese nivel de control. No era un ninja médico, y debido a sus reservas de chakra ridículamente grandes, nunca sería un ninja médico. Para que él sea capaz de usar un jutsu médico a su máximo potencial, necesitaba ver la lesión que estaba curando. De lo contrario, todo el jutsu terminaría esparcido por toda la paciencia de todo el cuerpo, y aunque algunos podrían pensar que es una buena idea, podría conducir a una sobredosis de chakra extraño, lo que a su vez conduciría a un mal caso de intoxicación por chakra. Fue cuando Naruto se quitó los pantalones de Kagari que el rubio se vio obligado a hacer una pausa. Bueno,
se dijo secamente mientras miraba a la ahora desnudo Sekirei. Ahora sé que ya no es 100% femenino. De hecho, aunque la mitad superior del cuerpo de Kagari era muy femenina, era la parte inferior la que le hacía saber que Kagari era un hombre, o al menos la mitad. Si no fuera por el hecho de que Naruto había visto cosas mucho más extrañas en su vida, probablemente ya se habría asustado. El rubio suspiró. Un travesti Sekirei, ahora lo he visto todo. Sacudiendo la cabeza, el rubio decidió que era hora de que realmente se pusiera a trabajar. Sentándose en la cama, el rubio pasó por otra larga corriente de sellos. Naruto luego llevó su mano izquierda sobre su corazón y la apretó en un puño. Una llama verde surgió de su mano, un fuego hecho de pura energía curativa. Respirando profundamente, el inmortal rubio pronto comenzó la larga y ardua tarea de curar a Kagari de bueno, comenzó a curar las quemaduras del usuario del fuego. Comenzó con las quemaduras más graves, las 2 de tercer grado que había visto. Colocando su mano directamente sobre la quemadura en el torso de Kagari, Naruto cerró los ojos y comenzó a concentrar toda su atención en la tarea en cuestión. Era difícil, mucho más difícil que cualquier otro jutsu que hubiera usado. A decir verdad, esta era la primera vez que usaba un verdadero ninjutsu médico en mucho tiempo. Sakura pudo haberle enseñado los signos de mano y las teorías, pero rara vez había tenido la oportunidad de usarlos antes. Por supuesto, dado que tenía habilidades regenerativas que eran tan poderosas que podía perder un brazo y no tener que preocuparse por quedar lisiado permanentemente, solo tenía sentido que rara vez necesitaría usar ninjutsu médico. Al abrir los ojos, Naruto centró su atención en la herida que estaba tratando de curar y vio que, para su alivio, la gran quemadura estaba sanando. Era muy fascinante verlo, tenía que admitirlo. La carne agrietada y rota que se había ennegrecido por el fuego que una vez trató de consumirla comenzaba a sanar. La piel que se había quemado y expuesto los músculos debajo se arrastró lentamente a lo largo del torso de Kagari, los músculos y la grasa debajo que se habían cocinado hasta que se quemó y se agrietaba comenzaron a cerrarse lentamente, la negrura que hizo que toda la quemadura pareciera como si alguien hubiera frotado carbón sobre la herida, comenzó a aclararse, los músculos una vez más se volvieron de un color rosado saludable. Naruto tardó alrededor de 1 hora en terminar de curar la herida, pero para cuando terminó, la piel una vez quemada ya no tenía marcas ni manchas. Naruto continuó trabajando, concentrándose primero en las quemaduras más pesadas, luego pasando a las quemaduras más ligeras y más superficiales. Todo el proceso fue muy largo, tomó casi 4 horas debido a lo difícil que fue la tarea para él. No era un sanador, su control de chakra nunca había sido lo suficientemente bueno como para usar el jutsu curativo muy bien, por lo que usarlo para curar una herida de cualquier tipo significaba que tenía que prestar especial atención a lo que estaba haciendo. Le requería concentrar la totalidad de su ser en la tarea del alma de sanar para no cometer un error. A pesar de lo arduo de la tarea, Naruto finalmente logró curar a Kagari de todas sus quemaduras. La tarea final fue conseguir que se reparara al usuario del incendio. El anfitrión no tenía mucha variedad, notó Naruto mientras miraba a través del armario del usuario del fuego. De hecho, el único atuendo que tenía el Sekirei era la combinación de camisa blanca de manga larga y pantalón negro que siempre había visto en la casa. Bueno, eso, y el traje negro con gabardina y máscara facial también estaba allí, pero como no se consideraba como un uso diario, Naruto decidió no contarlo como una opción viable para el usuario del fuego. Sin ninguna opción, el rubio se vio obligado a agarrar uno de los pares de ropa y vestido idénticos y luego despedir al usuario con él. Todo el procedimiento de reparar al usuario del fuego con ropa adecuada no solo fue un toque más difícil de lo que Naruto pensó debido al hecho de que Kagari estaba bastante muerto en este momento, sino que también fue mucho más vergonzoso de lo que pensó que sería, especialmente considerando que no había nadie mirando. Pensé que se había dado cuenta de que era porque Kagari no era un buen tipo, pero era lo suficientemente masculino como para que la situación se sintiera incómoda. En realidad, probablemente se hizo aún más incómodo específicamente porque Kagari era solo medio hombre. Había algo que se sentía inherentemente mal con una chica con un pene. Aún así, a pesar de su vergüenza, Naruto logró meter a Kagari en un conjunto de ropa, y también cubrió al usuario del fuego con la manta en su cama. En realidad, estaba algo sorprendido de que Kagari incluso tuviera una cama, ya que la mayoría de los hogares japoneses solo usaban futones. El propio Naruto pudo haber tenido una cama, pero eso fue porque se había acostumbrado tanto a ellos mientras vivía en Europa y América. Además, eran mucho más cómodos, especialmente esos nuevos colchones de espuma viscoelástica.
Le tomó un momento darse cuenta de cuán lejos de sus pensamientos estaban llegando. Usar el ninjutsu médico durante tanto tiempo debe haberle quitado más de lo que se había dado cuenta. Si bien sus tiendas de chakra estaban prácticamente llenas, y podía sentir que se recuperaban a un ritmo inhumano, su agotamiento mental era tal que probablemente podría colapsar y dormir en este momento. Tal vez debería pensar en tomar una siesta rápida antes de continuar con el resto de su día. Con un suspiro cansado, Naruto se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta. Desbloqueando y abriendo la puerta, Naruto salió a la calle. El pasillo estaba vacío, bueno, mayormente vacío. Le tomó el tintineo de las cadenas para darse cuenta de que Akitsu todavía estaba en el pasillo. La usuaria de hielo se había sentado a la pared junto a la habitación de Kagari, con la espalda recta mientras estaba sentada en Seiza. Parecía que en el momento en que se abrió la puerta, ella había centrado su atención en él, lo que explicaría el tintineo de sus cadenas. Comillas, ¿has estado aquí todo el tiempo?, preguntó Naruto mientras se giraba para mirar a la mujer. Honestamente, no se sorprendería si ella hubiera estado sentada allí todo el tiempo que él había estado dentro curando a Kagari. Su pregunta fue respondida y sus pensamientos demostraron ser correctos cuando la mujer asintió lentamente. Ah, sí, admitió con poca vacilación. Naruto asintió para sí mismo mientras extendía una mano hacia la mujer de nieve. Después de un segundo o dos, se dio cuenta de que ella no lo había tomado. Mirando hacia abajo, vio que ella estaba mirando el apéndice confundida, probablemente no muy seguro de por qué le estaba ofreciendo la mano. Vamos, Akitsu-chan, dijo, haciendo un gesto con la mano que le había ofrecido. Vamos a levantarte y luego a reunirnos con los demás. Akitsu parpadeó, luego lentamente extendió su mano hacia la de él. En el momento en que sus manos se tocaron, sus pálidas mejillas se tornaron de un ligero tono rosado. Los labios de Naruto se crisparon muy levemente mientras ponía al usuario de hielo en sus pies. La mujer realmente se veía bastante adorable cuando se sonrojaba así. Normalmente ella era bastante imperturbable por lo que había visto hasta ahora, y la única vez que se sonrojó parecía suceder cuando él estaba involucrado de alguna manera. Aunque estaba sorprendido por lo tímida que podía actuar, teniendo en cuenta que era la mujer que a menudo olvidaba usar bragas. Entonces, ¿dónde están los otros?, preguntó Naruto mientras cambiaba de marcha. Ah, Akitsu inclinó la cabeza hacia un lado, luego miró hacia la escalera que estaba al lado de la habitación de Kagari, antes de mirarlo de nuevo. Arriba, respondió ella con deliberada lentitud. Naruto frunció el ceño antes de dirigir su propia atención hacia las escaleras. Una pequeña sensación de hundimiento apareció dentro de la boca de su estómago. ¿Por qué estarían arriba y no en la sala de estar? Bueno, ¿por qué no vamos arriba y nos encontramos con ellos?, sugirió Naruto mientras comenzaba a caminar. Detrás de él, el traqueteo y el tintineo de las cadenas le hicieron saber que Akitsu había comenzado a seguirlo, sus pisadas apenas hacían ruido en el piso de madera. Con una actitud casi distraída, Naruto no pudo evitar pensar que el usuario de hielo sería un ninja capaz si fuera entrenado. Antes de que pudiera comenzar a subir las escaleras, Naruto escuchó el sonido apresurado de unos pasos que venían de la dirección en la que planeaba ir. Menos de un segundo después, dos de sus Sekirei, Kusano y Musubi, aparecieron en lo alto de las escaleras. Los dos se detuvieron en el momento en que vieron a Naruto, un par de sonrisas casi idénticas aparecieron en sus rostros, justo antes de que se lanzaran por las escaleras y se enfrentaran a Naruto en un abrazo. Comillas, Naruto-sama, Musubi gritó cuando casi torpedo imitaba a Naruto, chocando contra él y envolviendo sus brazos alrededor del rubio en uno de sus abrazos devastadores. Naruto retrocedió varios pasos y se vio obligado a reforzar su cuerpo con chakra para evitar que su caja torácica se rompiera. Afortunadamente, estaba bastante acostumbrado a las explosiones espontáneas de afecto de las chicas, así como a lo ridículamente fuerte que era. Si no lo fuera, entonces Naruto podría haber resultado gravemente herido por la niña. A pesar del crujir de sus costillas, el rubio comenzó a devolverle el abrazo a las chicas. Fue en parte instintivo y en parte un esfuerzo consciente de su parte. Si bien mostrar su afecto Sekirei a través del contacto físico se sentía natural, hubo otra parte que se rebeló contra él. Fueron las desafortunadas circunstancias de su vida. Ahora que había formado lazos, era un poco más difícil mostrar realmente afecto por estas chicas. No eran una sola noche con la que él dormiría y nunca volvería a ver, eran sus Sekirei, y eso hizo toda la diferencia en el mundo, diferencias a las que todavía no estaba acostumbrado. Comillas, eres tan increíble. Su primer Sekirei continuó cantando, al igual que ella para sofocarlo con afecto.
Abajo, debajo de Musubi, abrazándose a su pierna izquierda, Kusano agregó su propio MMMMM de acuerdo con las palabras del viejo Sekirei mientras asentía con la cabeza. Naruto parpadeó hacia la pareja, desconcertado mientras se preguntaba qué había hecho que justificaría este tipo de reacción de sus chicas. Si bien parte parecía admirarlo mucho, no había estado cerca de ellos en las últimas horas. Naturalmente, tenía curiosidad. Comillas, no puedo creer que hayas logrado curar a Kagari-san así. Tus poderes son tan geniales. Naruto realmente debería haber sabido mejor que tentar al destino. Como un cubo de agua helada sobre él, el rubio sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Su mente quedó en blanco por un segundo completo antes de reiniciar y tratar de poner las palabras que Musubi acababa de decir en un formato que pudiera entender. ¿Realmente acababa de decir lo que él pensaba que hacía? Pero, ¿cómo iba a saber ella sobre la forma en que había curado a Kagari? Ella pudo haber sabido acerca de su capacidad para crear copias corporales de sí mismo y transformar algunas de ellas, pero eso no significaba que hubiera podido llegar a la conclusión de que él también era capaz de curar a las personas. Sin ofender a Musubi, le caía bien, realmente lo hacía, pero ella no era muy aguda cuando se trataba de usar el sentido común y la lógica. Entonces, ¿cómo había logrado descubrir que había curado a Kagari con su ninjutsu médico? La única forma en que podría haberlo hecho era si realmente lo hubiera visto en el trabajo, y la única forma en que podría haberlo visto era si ella estuviera allí o Matsu. Un gruñido escapó de los labios de Naruto cuando se dio cuenta de cómo Musubi, Kusano y, si tenía razón, todos los demás en la casa excepto Akitsu, porque ella estaba esperando justo afuera de la puerta, y Kagari, porque ella estaba dormido, sabían sobre su ninjutsu médico. Una vez más, Naruto se había echado a perder gracias a un Sekirei que reaccionó ante él y decidió ayudar a alguien sin pensar en lo que estaba haciendo. ¿Qué demonios estaba mal con él? Pensarías después de cometer tantos errores en un periodo de tiempo tan corto que él habría aprendido de sus errores anteriores. Pero no, parecía que, a pesar de haberse equivocado varias veces, y de haberse dicho a sí mismo que lo haría mejor, el rubio todavía se encontraba jodiendo, y ahora había terminado costándole mucho más de lo que esperaba. Bueno, él no iba a dejar que este desaire contra él fuera así. Comillas en Naruto-sama. La voz hizo que la cabeza de Naruto se volcara hacia Musubi, quien se estremeció bajo su mirada. Parecía que incluso ella podía decir que él estaba enojado, tal vez debido al vínculo, aunque por la forma en que su rostro se torció en un gruñido enojado, tal vez ni siquiera lo necesitara. Al principio se preguntó por qué ella parecía tan asustada y preocupada. Si bien Musubi sin duda había visto lo que había hecho para curar a Kagari, no era que ella tuviera la culpa. Por lo menos, Naruto podría estar seguro sabiendo que la chica era demasiado ingenua para hacer algo tan sutil como espiarlo. El hecho de que ella acabara de bajar y decirle que esencialmente lo había visto usar ninjutsu médico para curar a alguien de sus quemaduras le dijo eso. No fue hasta que vio su reflejo en el espejo que el eterno shinobi se dio cuenta de lo aterradora que era su expresión. Una mirada al rostro de Kusano le dijo que ella también estaba asustada. Aparte del hecho de que ya no estaba unida a su pierna, se había enterrado al lado de Musubi y se estaba escondiendo de él. Cálmate, Naruto, pensó para sí mismo. Cerrando los ojos, el rubio respiró hondo, lo soltó, luego tomó otro y lo soltó también. No es culpa de Musubi, ni es culpa de Kusano. Dudo que incluso se den cuenta de la importancia de lo que han hecho. Son inocentes en todo esto. Después de un último suspiro tembloroso, Naruto sintió que estaba lo suficientemente tranquilo y abrió los ojos para mirar a Musubi nuevamente. Una vez más, la chica con ropa de Shrine Maiden se estremeció un poco, aunque parecía ser más un reflejo debido a lo enojado que se había visto antes que a la mirada en sus ojos ahora. Musubi-chan, dijo Naruto con lo que esperaba que fuera una voz uniforme y paciente. Comillas, ¿podrían Akitsu-san y tú llevar a Kusano contigo y limpiarla en el baño? Necesito hablar con Matsu-chan sola por un momento. Afortunadamente, las palabras de la rubia parecieron ser suficientes para sacar a la chica de cualquier miedo inherente que pudiera haber estado sintiendo. Comillas, claro, Naruto-sama, dijo la excitable chica, golpeando su puño izquierdo en la palma abierta de su mano derecha. Akitsu-san y yo limpiaremos a Kusano de inmediato. Ahora mucho más tranquilo que antes, Naruto logró sonreír tanto a Akitsu como a Musubi, haciendo que el primero se sonrojara y el segundo también sonriera. Gracias, les dijo, antes de arrodillarse junto a Kusano. La niña todavía estaba enterrada en el muslo de Musubi, aunque su ojo izquierdo se asomaba ocasionalmente para ver qué estaba pasando. Cuando sus ojos se encontraron, ella se echó a llorar.
y enterró su cara en la falda vestida de nuevo. Naruto sintió una mueca al darse cuenta de que había causado que la niña sintiera el mismo miedo que Yomi alguna vez tuvo. Le hizo sentir mal del estómago. Lo siento, Q, se disculpó. Al oír su voz, la niña asomó la cabeza una vez más para mirarlo. Naruto dejó que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro, la mejor que pudo manejar dadas las circunstancias, y lentamente levantó la mano para revolver el cabello de las chicas. Quiero que sepas que no estoy enojado contigo o con Musubi o Akitsu. Así que, por favor, no me temas, nunca haría nada para lastimarte. Lo prometo. Tal vez fue un testamento de la determinación de Naruto de ser un mejor Ashikabi y dejar que las chicas entraran en su corazón porque en realidad pudo disculparse tan fácilmente después de ponerse tan nervioso. Probablemente tenía algo que ver con el vínculo, lo sabía, pero por el momento Naruto solo podía sentir que tener el vínculo en este momento era algo bueno. Mientras que la mayoría de las veces es simplemente una carga no deseada, actualmente era una pequeña bendición disfrazada, ya que permitía que el flujo de emociones se interpusiera entre él y su Sekirei, haciéndole saber exactamente que estaba mal con las chicas con las que estaba unido. Una de las cosas que Naruto se había dado cuenta sobre el vínculo Sekirei era que el vínculo generalmente actuaba en ambos sentidos. No solo le permitió experimentar las emociones de su Sekirei, sino que a menudo también sabían cómo se sentía. Sin embargo, la mayoría de las veces el chakra de Naruto, lo mismo que su Sekirei había enganchado para formar el vínculo, era sorprendentemente lo que interfería en su capacidad para sentir sus emociones. Naruto creía que tenía algo que ver con la naturaleza de su chakra, pero la única vez que su Sekirei realmente sintió lo que sintió fue cuando estaba experimentando niveles extremos de altibajos emocionales, a diferencia de su caso donde sentía a su Sekirei constantemente. Era algo que agradecía, porque significaba que podía controlar lo que sentían de él cuando quería ocultar sus propias emociones para no molestarlas. En este momento estaba usando ese vínculo para hacerle saber a la niña que no estaba enojado con ella, empujando esa creencia hacia ella para que pudiera sentirla y saber que era verdad. Kusano lo miró, sus ojos parpadearon mientras registraba los sentimientos que estaba enviando a través de su vínculo. Luego se sonrojó y se miró los dedos de los pies. Comillas, entonces no estás enojado conmigo, preguntó ella, sus ojos solo ocasionalmente lo miraban. Con esos grandes ojos verdes mirándolo por debajo de su cabello rubio desgreñado, Kusano parecía alcanzar un nivel adorable que nunca antes había existido. Sin duda, si fuera una mujer, Naruto estaría gritando kawaii en la parte superior de sus pulmones e intentó exprimir la vida de la chica verde. Tal como estaban las cosas, Naruto no era mujer y tenía mucho más autocontrol que eso. Todo lo que hizo fue sonreír a la chica y sacudir la cabeza. Por supuesto que no, le dijo. Comillas, ¿cómo podría estar enojado con una niña tan linda? Las palabras de Naruto parecían mejorar todo, para su alivio, cuando la chica dejó de esconderse detrás de la pierna de Musubi e intentó golpearlo con un abrazo. Afortunadamente para él, el rubio no pesaba 40 libras y, por lo tanto, ni siquiera se movió cuando dejó que la chica verde enterrara su rostro en su pecho. Sin embargo, dudó por un segundo o dos antes de devolver el abrazo. A pesar de su promesa de mejorar, Naruto todavía no estaba acostumbrado a la intimidad física. Era extraño, había dejado que su Sekirei sin Kusano lo besara todo lo que quisieran, Musubi en particular parecía aprovechar cada oportunidad que podía para hacerlo. Incluso entonces, había hecho todo lo posible para mantenerlos a todos ocupados para que ninguno de los dos pensara en intentar iniciar el contacto físico. El mismo Naruto nunca había iniciado un beso fuera del tiempo en que un Musubi desnudo había caído sobre él en el hotel que había alquilado por primera vez, y su vuelo de Akitsu. Por el momento, el único momento en que eran realmente íntimos era cuando todos dormían juntos, porque simplemente no había podido salir de ese arreglo en particular. Musubi, y en menor medida Akitsu, fueron bastante inflexibles con él al acostarse con ellos. Comillas, te amo tanto. Onigi-chan. Naruto hizo una mueca ante la declaración de las niñas. No era el escalofrío lo que le molestaba. Sabía que en este momento todo Kusano lo veía como su Onigi-chan, por lo que generalmente podía ignorar la extrañeza del comentario. Fue el te amo lo que le molestó. Al igual que con Musubi, Naruto todavía no podía decirlo, o tal vez simplemente se negó a decirlo. Gracias, Q, le dijo Naruto en su lugar, tirando de la niña un poco hacia atrás para que pudiera revolverle el pelo. Kusano le sonrió mientras le daba una pequeña sonrisa. Ahora, ¿por qué no te bañas con Mu-chan y Aki-chan? Tengo que hablar con algunas personas sobre algo llamado cortesía común.
Fue realmente un testimonio del efecto calmante que Susekirei parecía tener sobre él que el rubio ni siquiera se contrajo cuando terminó su última oración. Eso, o tal vez simplemente no quería que Kusano supiera a qué se refería cuando dijo hablar. Comillas cortesía común. Musubi parpadeó y se llevó un dedo índice a los labios mientras adoptaba una mirada pensativa. Comillas, ¿es eso como sentido común y discreción? Porque nunca había oído hablar de eso antes. Naruto dio un suspiro cansado, pero aparte de eso, no reaccionó a la pregunta de las chicas. A estas alturas ya se había acostumbrado a que Musubi careciera de conocimiento cuando se trataba de páramos sociales y sentido común de que simplemente ya no le molestaba. No, Musubi-chan, le respondió, poniéndose de pie una vez más después de soltar a la pequeña rubia. Si bien es similar al sentido común, no tiene nada que ver con la discreción. Comenzaré a enseñarte un poco más tarde, ¿de acuerdo? Eso pareció ser lo suficientemente bueno para Musubi, porque ella le lanzó un fuerte comillas que antes de agarrar la mano de Kusano y comenzar a alejarse. Comillas, nos vemos más tarde, Naruto-sama gritó, devolviéndole el saludo mientras caminaba por el pasillo. Naruto le devolvió el saludo antes de soltar un suspiro cansado. El pequeño intercambio entre él y Susekirei le había quitado la mayor parte de la ira, y ahora estaba cansado. Se preguntó si tal vez debería posponer el trato con Matsu y Miya por hoy y hacerlo por la mañana, antes de sacudirse el pensamiento. No, decidió, sería mejor si acabara de sacar esto del camino ahora, de lo contrario no podría dormir esta noche. El sonido del tintineo de las cadenas hizo que Naruto parpadeara. Dándose la vuelta, vio que Akitsu todavía estaba parado detrás de él, mirándolo como si estuviera esperando algo de él. Le tomó un momento, pero finalmente se dio cuenta de lo que ella quería. Te veré después de que salgas del baño, Akitsu-chan, le dijo a la mujer de nieve, ofreciéndole una sonrisa. Ah, Akitsu se sonrojó, luego miró hacia otro lado. Sí, dijo ella, probablemente un reconocimiento de sus palabras, aunque Naruto nunca había estado tan seguro. De la misma manera lenta que hace casi todo, Akitsu se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia la casa de baños, el tintineo de sus cadenas lo único que Naruto podía escuchar. Suspirando, Naruto colocó su barbilla en su mano izquierda y comenzó a usar dicho apéndice para romper su cuello de un lado a otro, el sonido de múltiples estallidos resonando en la acústica del pasillo. Ahora que no le quedaba nada que lo distrajera de lo que tenía que hacer, el rubio decidió que era hora de confrontar a Matsu por el uso de cámaras espía en Maison Izumo. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto se encontrara frente a la entrada secreta a la habitación de Matsu. Sin dudarlo un momento, el rubio puso una mano sobre la puerta y la abrió cuando entró. Matsu estaba allí, tal como había esperado. Ella lo miraba con resignación, lo que significaba que de alguna manera había escuchado la conversación en la planta baja y sabía que él no estaba contento con ella. No le sorprendería si ella también tuviera una cámara espía instalada allí. Una mirada alrededor de la habitación también le mostró el monitor que ella había usado para espiarlo cuando curó a Kagari. Todavía mostraba el interior de la habitación de Kagari, podía ver al usuario del fuego acostado en la cama. A juzgar por el ángulo de la cámara, era la vista perfecta para verlo cuando usaba su ninjutsu médico. El hecho de que ella ni siquiera se hubiera molestado en ocultar la pantalla le dijo mucho, probablemente más de lo que Matsu podía darse cuenta. En primer lugar, estaba claro que Matsu ya sabía que él sabía que ella lo había estado espiando, y obviamente sintió que al no ocultar ese hecho ella le demostraría que no había querido hacerle daño. En segundo lugar, la expresión de su rostro le decía que, fuera lo que ella esperaba ver mientras lo espiaba, lo que él había hecho no era eso. Probablemente estaba sorprendida por su habilidad, o al menos confundida. Tal vez esperaba que al demostrar que no quería hacer daño cuando lo había espiado, él respondería a las preguntas que sin duda le llenaban la cabeza. Estoy extremadamente decepcionado de ti, Matsu, dijo Naruto en un tono frío que hizo que la pelirroja se estremeciera. Hubo una razón por la que no dejé entrar a Miya en la habitación mientras curaba a Kagari. ¿No se te ocurrió que quizás, al igual que Miya, tengo cosas sobre mí que deseo mantener en secreto? No le dio la oportunidad de responder a su pregunta. Había sido retórico de todos modos. Comillas que podría haberte poseído para espiarme mientras intentaba ayudar a tus amigos. Matsu hizo una mueca, pero no se apartó de él cuando mencionó lo que había estado haciendo. Naruto-san es una persona muy misteriosa, dijo, usando el sufijo san más respetuoso por primera vez desde que la conoció. Simplemente fue para mostrar cuán grave sabía que era la situación en este momento. Incluso cuando Naruto había estado discutiendo el plan Sekirei con ella todavía lo había llamado Naruto-tan.
Al quitarse las gafas, un cambio pareció superar a Matsu. Sin las lentes redondas en su cara parecía más delgada, realzando sus rasgos ya atractivos y haciéndola parecer más madura que la Sekirei infantil que había conocido durante todo el día. El cambio fue tan sorprendente que fue casi suficiente para hacer que Naruto olvidara por qué había venido aquí en primer lugar. Por un momento, todo en lo que podía pensar era en lo hermosa que era la mujer delante de él. Una pequeña sacudida del rojo logró ayudarlo a librarse de los pensamientos, permitiéndole concentrarse en Matsu mientras hablaba. Parece que finalmente se está tomando las cosas en serio y está haciendo todo lo posible para aprender sobre el plan Sekirei y ser un buen Ashikabi, pero Naruto-san sigue siendo una persona muy misteriosa. Sabemos muy poco sobre él. Matsu hizo una pausa, aparentemente pensativa, como si estuviera tratando de decidir si debía admitir o no la siguiente parte. La pausa no duró mucho. Naruto-san no lo sabe, pero cuando llegó por primera vez a Shinto Teito causó un gran revuelo. El rubio en cuestión levantó la ceja derecha, pero no interrumpió mientras la pelirroja hablaba. Cuando su perfil apareció en la base de datos de MBI en el aeropuerto, Minaka puso casi todos los recursos de MBI en la investigación de Naruto-san. Eso llamó la atención de Naruto. Con los ojos entrecerrados, el rubio recordó la conversación telefónica que había tenido con el presidente de MBI. Minaka lo había llamado Minato, el último nombre que había usado. Naruto siempre se había preguntado desde esa primera reunión cómo Minaka había logrado conectar a Minato Namikaze con él, por lo que él sabía, el presidente de MBI ni siquiera había estado vivo cuando usó ese nombre. Y Naruto siempre se aseguraba de que cualquier información que la gente pudiera tener sobre él desapareciera mucho antes de que pudiera llegar a la huevo. ¿Eso significaba que se había resbalado en algún lugar de la línea? Hubo una fuga, o un error, y la información sobre él que debería haber sido borrada de las telas de la existencia logró llegar a Internet. Era posible, supuso. Después de todo, con los recientes avances en tecnología, había una variedad de medios para filmar o fotografiar a las personas sin que ellas lo supieran. Los objetos inanimados no tenían intención, por lo que incluso alguien como Naruto no sabría cuándo estaba siendo observado. Era muy posible que su imagen hubiera sido tomada en algún momento en el camino, una pequeña instantánea en una tienda de comestibles, imágenes de video de él en un banco, incluso una foto de algo con lo que no tenía nada que ver, pero resultó estar en mal estado. La suerte pudo haberlo regalado. Incluso con la gran red que había creado para mantener su existencia fuera del alcance de todos, era imposible destruir cada fragmento de evidencia que existía. Era, en cierto modo, similar a la descripción de Matsu de la invasión de la isla Kamikura. Sin embargo, eso ahora dejó a Naruto con otra pregunta. Comillas, ¿cómo sabes eso?, preguntó, entrecerrando los ojos ante la cabeza roja. Matsu parece haber esperado esto, porque en el momento en que él preguntó, ella se dio la vuelta y comenzó a escribir en su teclado. Al principio, Naruto frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo cuando la pantalla comenzó a recorrer una lista de imágenes antes de detenerse en la de él. Reconoció lo que la pantalla le mostraba como una plantilla de perfil, su imagen estaba en el lado izquierdo de la pantalla y a la derecha había información general sobre él, nombre, edad, peso, altura, color de cabello y ojos, y Sekirei al lado, así como una información general que uno podría esperar de un perfil, aunque había mucha información incompleta en él. Uzumaki Naruto, edad. 18, altura. 195 centímetros, peso. 91 kilogramos, constitución, magra atlética, color de cabello, rubio, color de ojos, azul, Sekirei salado, número 88, Musubi, número 7, Akitsu, número 108, Kusano, y número 02, Matsu, padres, fallecidos. Nacido en Osaka, Japón, en una familia adinerada, Uzumaki Naruto se quedó con una editorial de varios miles de millones de yenes que fue responsable de crear la serie de libros Ichaicha cuando su padre murió de un caso grave de influenza en 2005 y su madre murió en un accidente automovilístico en el año 2012. Después de completar la escuela secundaria, abandonó Japón para viajar por el mundo y terminó yendo a la Universidad de Harvard, donde recibió su maestría en cine y teatro. Después de graduarse con un promedio de 4.0, dejó América y regresó a Shinto Teito, Japón, y ahora vive en Maison Izumo. Cuando Matsu enumeró toda la información sobre él que estaba en la pantalla, Naruto se encontró frunciendo el ceño. Todo ese perfil era falso, con solo la información sobre su apariencia física, Sekirei al lado, donde vivía, y sus padres muertos eran reales. Incluso entonces, lo único sobre la muerte de sus padres que fue real fue el hecho de que estaban muertos.
Todo lo demás en esa pantalla era una mentira cuidadosamente elaborada que resistiría incluso a las investigaciones más completas. Incluso había tenido en cuenta a sus padres y a la editorial. Toad Seiyink era el nombre de la compañía editorial, y había sido un negocio familiar durante más de 500 años. Estacionada en Japón, la editorial tenía varios frentes, pequeñas editoriales que Naruto había comprado a lo largo de los años y se había integrado en su propio negocio. De esa manera, sería más fácil para él publicar su trabajo sin tener que pasar constantemente por los canales normales y posiblemente que alguien se dé cuenta de que el mismo tipo que había publicado una historia hace 20 años no había envejecido ni un solo día. De esta manera, Naruto podría ir a cualquiera de las 200 editoriales que poseía en todo el mundo para publicar su trabajo. Muchas veces, pasaba tiempo en una compañía durante varios años, luego pasaba a la siguiente, y para cuando volvía a esa misma forma de publicación nuevamente, las personas que había conocido por primera vez estarían muertas y no tendría que preocuparse de que la gente lo reconociera. Era una forma ingeniosa de asegurarse de que pudiera publicar su trabajo, permanecer en el anonimato y hacer que la gente pensara que todos estos libros eran obra de una familia que simplemente había transmitido sus historias de una generación a otra. Sus padres, por otro lado, eran un conjunto de clones especiales que Naruto había creado con un enje permanente. Los que había usado esta vez se habían basado en sus padres reales, Minato y Kushina, aunque no habían sido nombrados así, y habían sido reforzados con una combinación de sellos diseñados para atraer energía natural y mejorar los clones, haciendo que no solo duren para siempre y que no desaparezcan con un pop, sino que tampoco desaparezcan inmediatamente después de morir. De esa manera no se sospecha cuando nadie puede encontrar un cuerpo. Una vez que sus padres murieron, Naruto se encargaría de crear una persona que coincidiera con la información que ya estaba en las bases de datos que se encuentran en los diversos gobiernos e Internet mediante el uso de los numerosos contactos que tenía. El plan en sí era extremadamente detallado. Esa es bastante información, comenzó Naruto, su voz ganando algo de impaciencia. Pero eso no me dice lo que quiero saber. Solo dame un segundo, dijo Matsu mientras seguía escribiendo. Tengo que sacar el resto de lo que Miraka encontró. Mientras sus dedos seguían moviéndose, el perfil de Naruto se movió hacia un lado y se hizo un poco más pequeño, lo suficientemente pequeño como para que otro perfil pudiera encajar justo al lado. Naruto se dio cuenta. Comillas y ahí con un último clic del teclado, se levantó otro perfil, uno que Naruto reconoció de inmediato. Después de todo, ¿cómo podría no reconocerse a sí mismo? La imagen en sí misma era ligeramente diferente, carecía de las 6 marcas de bigotes que tenía ahora y los ojos eran un poco más estrechos, pero la imagen en sí era inequívocamente él. Tampoco era como la imagen de perfil, que simplemente mostraba una vista frontal de la mitad superior de su cuerpo, en otras palabras, una foto policial. Esta imagen en particular parecía haber sido tomada por una fotografía antigua de mediados del siglo XX, probablemente alrededor de 1945 o tal vez a fines de los años 1960. Era un poco granulado y parecía viejo. Podía ver por la forma en que los bordes de la imagen estaban deshilachados y rotos que debía haber sido fotocopiada. A pesar de eso, la imagen aún era fácilmente reconocible. En otro esfuerzo por mantenerse oculto, Naruto había empezado a usar una forma modificada de enje para poder permanecer disfrazado indefinidamente. Muchas veces simplemente modificaba su aspecto un poco, se deshacía de sus bigotes, cambiaba su color de ojos o cabello. La mayoría de las personas nunca se tomaban el tiempo para mirar a otra persona con gran detalle. Por lo general, solo recordarían rasgos faciales clave, cabello, ojos, nariz y cualquier marca de nacimiento que pueda ser visible como sus bigotes o una marca de belleza. Podía cambiar todo su aspecto, por supuesto. Lo había hecho varias veces antes, pero debido a cómo mantuvo su fachada de pertenencia a una familia de autores para seguir escribiendo y publicando sus libros, Naruto rara vez se transformaba en alguien completamente diferente. Puede ocultarlo mucho mejor, pero simplemente no fue pragmático. La imagen que tenía ante él ahora parecía refutar su idea original y le hizo preguntarse si quizás debería haber usado su enje para cambiar su apariencia por completo. Namikaze Minato, dijo Matsu, usando el nombre que había usado antes. Edad, fallecido, altura. 195 centímetros, peso. 91 kilogramos, constitución, magra atlética, color de cabello, rojo, color de ojos, verde. No hay otra información disponible. La cabeza roja se volvió para mirarlo, su expresión era una mezcla entre sombrío y serio.
Cuando Minaka comenzó a buscar información sobre ti, sentí curiosidad y decidí buscar toda la información sobre ti que pude. Me tomó un tiempo obtener esta información. Minaka la había escondido en un archivo fuertemente encriptado con casi tantas precauciones de seguridad en la información sobre el primer y segundo escuadrones de disciplina. En la primera y segunda encarnación del escuadrón de disciplina, Minaka había hecho todo lo posible para borrar o ocultar todos los datos relacionados con ellos. La única razón por la que el propio Naruto sabía sobre la primera generación era por Matsu, y lo único que sabía sobre la segunda encarnación eran sus miembros. Número 04, Karasuba había sido miembro de la segunda encarnación, era parte de la primera encarnación, y actualmente era el líder de la tercera encarnación. Solo había habido otro miembro de la segunda generación, el número 08, Yume, y Matsu no había podido obtener ninguna información sobre ella, excepto que había fallecido. Naruto le había dicho a Matsu que siguiera buscando cualquier información que pudiera sobre la segunda generación, pero sinceramente esperaba que terminara siendo un callejón sin salida. Los archivos que evitaron que Matsu llegara a cualquier información además de lo que ya habían encontrado en la segunda generación eran increíblemente complejos, y ni siquiera los pelirrojos tenían la increíble capacidad de hackear y controlar cualquier dispositivo electrónico de forma remota que parecían incapaces de superar los cifrados. Quizás si tuviera contacto directo con el mainframe que pudiera, pero Naruto no quería tener que colarse en MBI solo para obtener información sobre un grupo que ya no existía. Centrándose en la tarea en cuestión, si los archivos que contienen información sobre Namikaze Minato eran tan seguros como el escuadrón de disciplina secundario, entonces era una maravilla que Matsu hubiera logrado llegar a ellos, y un testimonio de su determinación de conseguirlos. Debió de tomarle varias horas trabajando sin parar para superar cualquier seguridad que el presidente de MBI había erigido a su alrededor. Namikaze Minato se ve exactamente como Naruto-san, solo que sin los bigotes. A pesar de eso, no se muestra que esté relacionado con Naruto-san de ninguna manera, dijo Matsu, sus ojos ahora centrados únicamente en Naruto. Minaka parece haber hecho una conexión con ustedes dos a pesar de eso. Podría tener algo que ver con la información que no pude obtener, solo tuve tiempo suficiente para descargar esto antes de que un programa de protección de seguridad intentara rastrear la conexión estaba usando para hackear su sistema y me obligó a apagar mis computadoras. Traté de entrar nuevamente, pero fue imposible después de eso. ¿Y sentiste curiosidad por mí porque pensaste que había algún tipo de conexión entre mí y este Namikaze Minato? Dijo Naruto. ¿Comillas es así? Matsu asintió con la cabeza. Minaka puede ser un monstruo, e incluso podría estar loco, pero es muy inteligente y nunca hace nada sin razón. Naruto hizo una mueca cuando lo que ella dijo quedó claro. Si Minaka pensaba que había algún tipo de conexión entre él y Minato, entonces probablemente la había. Lo peor de toda esta situación fue que ambos tenían razón. Naruto y Minato estaban conectados porque Naruto era Minato y simplemente cambió su nombre después de fingir su muerte al quemar la casa en la que había estado viviendo y usar un muñeco de cadáver para que la gente pensara que había muerto en el incendio. Por un momento todo estuvo en silencio. Matsu lo miraba fijamente, obviamente esperando que respondiera, y Naruto intentaba decidir qué debía decir. Sus primeros pensamientos fueron mentir, naturalmente. Nunca había confiado en nadie con esta información, en el transcurso de los miles de años que había estado vivo, nunca le había contado a nadie sobre su inmortalidad, ni siquiera lo había insinuado. Claro, al principio algunas personas se habían enterado por accidente, pero nunca se habían enterado por algo que él les dijo. En este momento, mentir era casi instinto para el rubio. Su segundo pensamiento fue no decirle la verdad sobre lo que había encontrado, pero tal vez darle un poco. Ella era su Sekirei, después de todo. Y más que nada sabía por lo que le habían dicho anoche que cuando un Sekirei se unía a un Ashikabi, se dedicaban prácticamente a la seguridad y felicidad de ese Ashikabis. Ahora, Naruto todavía no confiaba en Matsu, no después de lo que había hecho. Yendo a sus espaldas para investigarlo. Al mismo tiempo, no estaba realmente seguro de poder culparla. Teniendo en cuenta todo lo que acababa de aprender, podía entender su curiosidad por él, y no era como si le hubiera prohibido expresamente investigarlo o incluso espiarlo. Mientras que una parte de él estaba molesta porque ella lo espía para aprender algo cuando podría haberle preguntado, aunque si él le contó o no que era una historia completamente diferente, otra también sabía que era hipócrita de su parte enojarse tanto cuando a menudo hacía lo mismo. Después de todo, ¿no había pasado décadas ensuciando a cada gobierno y poderoso político en el mundo?
Lo que Matsu estaba haciendo no era diferente de lo que él mismo había hecho tantas veces en el pasado. Por lo que entendió, la investigación de Matsu sobre él había sido, al principio, una simple curiosidad debido al poco saludable interés de Minaka en él. Ahora, sin embargo, su deseo de aprender más probablemente era simplemente su deseo de saber más sobre su Ashikabi. Incluso tenía que admitir que era una figura misteriosa para muchos, después de todo, Naruto se había preparado para ser misterioso y enigmático. No quería que la gente supiera de él, al menos lo verdadero, y por lo tanto, había establecido un camino para que otros lo siguieran. Por supuesto, la mayoría de las personas habrían encontrado el rastro de información que les había dado y simplemente habrían dejado las cosas así. Con Minaka encontrando más de lo que Naruto había esperado que alguien hiciera, y Matsu descubriéndolo, probablemente la había llevado a querer aprender más sobre él. Con todos estos pensamientos pasando por su mente uno tras otro, Naruto determinó exactamente qué se permitiría decirle a Matsu y cómo lo diría. Comillas y no podrías haberme preguntado por qué Naruto se apagó, esperando una respuesta. Era el primer paso en su proceso, hacer que Matsu se diera cuenta de que no necesitaba usar el subterfugio con él cuando quería algo que la hiciera sentir culpable. Matsu hizo una mueca ante sus palabras, pero se mantuvo decidido. Comillas Naruto-san me hubiera respondido si te hubiera preguntado. No al principio, admitió Naruto, pasando al segundo escalón. Tienes que entender, Matsu, tengo muchos secretos, y muchas personas habrían muerto y habrían muerto tratando de obtener esos secretos. Sin embargo, te habría revelado esos secretos, a tiempo. La mirada fría que le dirigió a Matsu después de este pronunciamiento provocó un escalofrío en la columna vertebral pelirroja. ¿Sabe esto, Matsu? No me gusta que la gente me espíe. Al igual que Miya tiene sus secretos que incluso tú no me revelarías voluntariamente, así que tengo secretos que me incomoda revelar. No hagas que me arrepienta de haberte lamentado por espiándome o obligándome a revelar cualquier cosa que no quisiera. Naruto lo sabía, las palabras eran duras, tal vez incluso demasiado duras. Pero necesitaba que Matsu entendiera la gravedad de la situación. Él no le había informado que no quería que ella espiara su pasado antes, por lo que Naruto realmente no podía castigarla por espiarlo cuando había curado a Kagari. Al mismo tiempo, ella necesitaba saber que los secretos que él poseía eran algo que no quería que ella investigara, por el bien de ambos. Naruto no estaba listo para revelar ninguno de sus secretos, especialmente ahora, y no les haría ningún bien si Matsu seguía mirando su pasado. En muchos sentidos, Matsu tuvo mucha suerte de que ella fuera su Sekirei. Cuando se trataba de guardar sus secretos, Naruto siempre había sido despiadado. Minaka no fue la primera en descubrir algo sobre él que el rubio no quería sacar. Aunque raro, había sucedido algunas veces en el pasado. Ninguna de esas personas que descubrieron información que podría amenazar con revelar su existencia vivió por mucho tiempo. Fue muy fácil matar a una persona y disfrazarla como un accidente, o envenenar a alguien con una marca especial de veneno que no afectaría el cuerpo durante un mes después de que se ingirió, y cuando finalmente reaccionó, parece que murieron de un ataque al corazón. Naruto había desarrollado y perfeccionado el acto de matar y hacer que pareciera natural para una forma de arte. Y no fueron solo las personas que descubrieron su secreto las que a menudo perdieron la vida. Naruto no estaba dispuesto a dejar que nadie, la persona que lo descubrió, estuviera cerca, para vivir tampoco. Familiares, amigos, cualquier persona que Naruto sospechara que la persona que descubrió su secreto pudo haber dicho también fue asesinada y todo el incidente se cubrió sin ninguna evidencia de que habían sido asesinados. Fue despiadado, y muchas personas probablemente lo denunciarían como lo más inmoral que alguien podría hacer. Lo que solo fue para mostrar cuán lejos estaba dispuesto a llegar Naruto para proteger su identidad. Entiendo, Ashikabi-sama, tartamudeó Matsu solo un poco, dejando en claro a Naruto que había hecho su punto. Bien, dijo Naruto asintiendo. Quiero que comiences con los perfiles de Ashikabi y Sekirei. Comienza con Igaizumi y todos sus Sekirei y luego avanza en la lista según cuántos Sekirei y Ashikabi tienen. Por supuesto, respondió Matsu cuando Naruto comenzó a irse. Sin embargo, justo cuando llegó a la entrada de su habitación, el rubio hizo una pausa y luego se volvió. Además, espero que elimines todas las cámaras espía ubicadas en mi habitación, la habitación de Kagari y la casa de baños, le ordenó, obteniendo una mueca mucho mayor de la niña. Naruto no estaba seguro de si eso se debía a que él frotaba sal sobre la herida que había abierto, o porque significaría que ella no podría espiarlo mientras se bañaba, pero al final no importó. Esta fue una prueba para ella.
Naruto haría su propio barrido la próxima semana solo para asegurarse de que todas las áreas que había designado no tuvieran cámara. Si no, significaba que no podría confiar en Matsu, y que solo podría confiar en ella para la recopilación de información, e incluso entonces sería mejor realizar sus propias investigaciones para asegurarse de que su trabajo fuera preciso. Esto podría considerarse su oportunidad de demostrarle su sinceridad. Sí, Ashikabi-sama, sonó la voz de Matsu justo cuando Naruto terminaba de caminar hacia la entrada. Volvió la cabeza una vez más para mirar la cabeza roja, asintió y luego se fue. Todavía tenía una persona más con quien hablar antes de llamar este día. Besos y abrazos. Ella sabía que él vendría. Cuando llamaron a su puerta dentro de su habitación, Asama Miya ya sabía exactamente quién estaría allí. Levantándose de donde había estado sentada frente al santuario dedicado a su esposo, la casera de Maison Izumo caminó lentamente hacia la puerta. Sus pasos fueron medidos, sin prisa, como si en realidad no estuviera preocupada por la conversación que se avecinaba. Al abrir la puerta, Miya vio por primera vez a la persona del otro lado. El rubio ante ella parecía frío, y no del tipo que fue causado por el sí. 2 trozos de hielo glacial se colocaron en una cara que estaba tan muerta que un cadáver se vería más emocional. La frialdad de su hielo y su rostro inexpresivo representaban un sorprendente contraste con todas las otras veces que había visto a Naruto. Ella lo había visto feliz, relajado y juguetón, y frustrado, enojado y perdido. Este nuevo aspecto no se parecía en nada a lo que había visto antes. Al menos sobre él. Sin embargo, la expresión de su rostro era familiar. Miya misma había usado esa apariencia hace muchos años, antes de enamorarse. Naruto-san, Miya habló en un tono suave, usando el sufijo más respetuoso para dirigirse a él. Ahora no era el momento para comentarios juguetones y burlas. Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado para dar acceso a la rubia a su habitación. Comillas, ¿no quieres entrar? Un ceño fruncido cruzó la cara del rubio, la única señal de emoción que había. Por la ligera inclinación de su cabeza, estaba claro para ella que Naruto estaba pensando, muy probablemente si debía aceptar su oferta o no. Hubo una ligera inclinación de su cabeza por un solo segundo, luego asintió y se permitió entrar por la puerta. Miya cerró la puerta detrás del rubio tan pronto como entró. Naruto usó ese momento para mirar alrededor de la habitación. La habitación de Miya no era tan diferente de las demás en Maison Izumo, el mismo piso de tatami verde, las mismas paredes de papel blanco y una ventana cerca del lado opuesto de la entrada. Realmente, las únicas diferencias sobre esta habitación y todas las demás era que era más grande y contenía los objetos personales de Miya. El objeto que atrajo más la atención de Naruto fue el santuario a un lado de la habitación. Lo reconoció como un santuario utilizado para honrar a los muertos según las costumbres japonesas. En la parte superior del santuario estaba la imagen de un hombre con cabello blanco desordenado y ojos grises que Naruto dedujo correctamente que era el esposo de Miya. El incienso que había encendido hacía un rato todavía ardía abiertamente. Por un momento todo quedó en silencio mientras Miya pasaba junto a él, moviéndose hacia el centro del piso donde una vez más se sentó, colocando sus manos en su regazo y luego mirándolo. Su mirada se clavó en la de ella con una intensidad que Miya encontró extrañamente fascinante y aterradora. Este hombre, no mostró miedo a mirarla, algo que cualquiera que tuviera la menor idea de quién era ella nunca haría. Incluso su enemigo más odiado no era tan estúpido. A medida que el silencio crecía, Miya decidió que sería ella quien lo rompería. Comillas, supongo que quieres hablar conmigo sobre lo que pasó esta noche. Ella dejó su pregunta vaga, aunque ya estaba segura de que sabía la razón por la que Naruto estaba aquí, no quería ser presuntuosa y decir algo solo para terminar mal. El rubio ante ella permaneció en silencio durante un minuto completo, la intensidad en sus ojos no disminuyó. Miya soportó su escrutinio lo mejor que pudo, ayudó que no estuviera usando esa cosa que había logrado llamar la última vez. Finalmente, después de que pasó el minuto, preguntó, comillas, ¿por qué lo hiciste? Y ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Era difícil no hacerlo, después de todo. La única pregunta era, ¿cómo debería responder ella? Como dije antes, Naruto-san, comenzó con una voz lenta y cuidadosa, como si se asegurara de que la rubia no pudiera entender mal sus palabras. Esta es mi casa, y aunque eres un invitado en esta casa, espero que me obedezcas. Sus ojos morados se estrecharon ligeramente. No solo no me obedeciste, sino que te aseguraste deliberadamente de que no podía seguirte y me dejaste fuera. Con razón, replicó Naruto, entrecerrando los ojos. Quizás, admitió Miya con un pequeño encogimiento de hombros.
Pero Kagari-san es mi amigo y mi inquilino. Quería asegurarme de que no harías nada malo mientras lo atendías. Comillas, no me des eso, gruñó el rubio, con un gruñido en la cara. Comillas, ambos sabemos que esa no es la razón por la que estabas tan firme en venir conmigo. Y ambos sabemos que esa no es la razón por la que decidiste espiarme. Sus acusaciones hicieron que Miya se estremeciera. Ella no había esperado que él lo notara. La verdad era que ella confiaba en Naruto. Ella no sabía por qué confiaba en él, ni las circunstancias detrás de su formación, todo lo que sabía era que sí. Aparentemente, él también lo sabía. Comillas, ¿es realmente tan malo que sepa sobre tus habilidades?, preguntó Miya. Era una pregunta hecha por curiosidad y por su deseo de cambiar de tema. Tenía la sensación de que si continuaba con el asunto anterior, perdería cualquier argumento que pudieran tener. Comillas, y espetó Naruto, luego hizo una mueca. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Miya realmente podía ver la forma en que su pecho y hombros comenzaron a elevarse a un ritmo más lento cada vez. Una técnica de meditación, tal vez. Cuando el rubio volvió a abrir los ojos, eran una vez más piedras frías de hielo sobre una cara severa. No tiene nada que ver con saber acerca de mis habilidades. Eso me molesta mucho, sí, pero dado el tiempo, podría haber estado dispuesto a informarles más adelante, si no por otra razón que Matsu parece confiar tú. Pero eso fue antes de que tú y ella decidieran ignorar por completo mi privacidad. Miya ocultó su estremecimiento que sus palabras causaron con bastante maestría, incluso mientras trataba de pensar en su respuesta. Cuando se puso como Naruto, su intento de aprender más sobre el misterioso rubio sonaba bastante mal. La forma en que dijo que estaba ignorando por completo su privacidad hizo que pareciera que estaba violando sus derechos básicos de alguna manera. También tuvo el efecto de hacerla sentir vil, casi, o quizás sucia, como si hubiera cometido un gran pecado que la había manchado de una manera que no podía ser vista por los ojos humanos. Es difícil, comenzó, y esta vez la lentitud de sus palabras parecía más acerca de tener cuidado con lo que decía que tratar de hacer que sus palabras se entiendan claramente. Vivir con alguien de quien conoces muy poco. Naruto-san es una persona muy misteriosa, no solo es un enigma, sino que también se niega a que otros sepan que él es el verdadero. Ella, por supuesto, se refería a la personalidad que Naruto llevaba la mayoría de las veces. La personalidad amistosa que había usado cuando se conocieron, una combinación del subproducto de estar recién unido a Musubi y la hábil máscara que usaba para ocultar su propia amargura en el mundo cuando estaba en público o seducía a las mujeres. Miya ya había deducido que no era real. El Naruto que ella y todos los demás vieron no era el verdadero Naruto. De acuerdo, no era. Comillas, ¿y crees que eso te da derecho a espiarme?, preguntó Naruto sin rodeos, entrecerrando los ojos. Si bien Miya no se inmutó, apartó la cabeza del resplandor acusador. Comillas, ¿pensaste que porque no te estaba dejando saber sobre mi pasado que simplemente descubrirías más sobre mí espiándome? El rubio sacudió la cabeza hacia ella. Eso es bastante hipócrita, ¿no te parece? Después de todo, Miya-san tiene sus propios secretos más que suficientes. Ante esas palabras, el rubio miró la imagen de Takeito, y Miya supo al instante de qué estaba hablando. Una nueva emoción pareció entrar en su mente y cuerpo, una que no tardó mucho en ubicarse. Era una con la que había vivido durante mucho tiempo después de todo, una emoción que había sentido casi constantemente desde la muerte de su esposo. Culpa. Se sentía culpable por espiar a Naruto, un hombre que era una persona bastante privada cuando se trataba de su pasado. Honestamente, estaba sorprendida de que le hubiera hecho saber tanto sobre él como él. Sin embargo, incluso con todas las cosas que le contó, todas esas pequeñas ideas sobre su carácter, sus pensamientos y sus creencias de que había dejado escapar sus momentos de debilidad, nunca le había dicho nada a ella ni a su Sekirei de verdadero significado en lo que respecta a su pasado. Ella no sabía nada acerca de quién era él, salvo los pocos conocimientos, que eran inútiles sin el contexto adecuado, que él le había dado ocasionalmente. Cuando había ido por primera vez a la habitación de Matsu para poder ver a Naruto mientras atendía a Kagari, admitiría que una parte de ella estaba enojada. Nunca antes había sido rechazada así, incluso la mujer que odiaba más que nadie en este mundo no se atrevería a ser tan directa y desafiante con ella, y eso era decir algo considerando que esa mujer era una psicópata sedienta de sangre. Naruto lo hizo. No solo la había desafiado en su propia casa, sino que había logrado proyectar algo similar pero muy diferente de las máscaras de su propia Anya lo suficiente como para sorprenderla y asustarla.
Y así, ya que la rubia la había echado de la habitación de Kagari, se había ido con Matsu, enojada y molesta porque tenía al espía pelirrojo sobre Naruto para ver qué estaba haciendo. Ahora estaba empezando a desear no haberlo hecho. Comillas, ¿sabes por qué? Cuando Matsu se negaba a decirme algo, simplemente dejaba ir el tema, preguntó Naruto, su voz ahora mucho más suave de lo que era antes. Por alguna razón, trajo una sensación de hundimiento aún más profundo en el estómago de Miya. Cuando todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza, la rubia continuó. No la presioné para obtener respuestas porque sabía que eran cosas que específicamente le pediste que mantuviera en secreto. Teniendo en cuenta que su esposo y su posición en la primera encarnación del Escuadrón Discernible la ajustaron, está claro que ella sabe más sobre usted que quizás nadie más salvo otro miembro de dicho escuadrón. Sé que podría haberla empujado a revelar sus secretos, ya que su Ashikabi mi voluntad sobre ella sucede a la suya, lo sé, pero no lo hice. No la obligué a revelar algo que lo comprometa porque lo respeté. Más de lo que no le pedí que revelara tus secretos porque sé lo que es tener un secreto que no puedes o no quieres compartir con nadie más. Y respeté tu decisión de mantener en secreto tu pasado, terminó Naruto, su tono frío. Pero parece que no puedes mostrarme el mismo respeto. Esta vez Miya no pudo ocultar su estremecimiento. El rubio parecía haber terminado de hablar también con ella, porque se dio la vuelta abruptamente y se dirigió hacia la puerta. Incapaz de decir nada, y sin saber qué decir, incluso si tenía la capacidad de hablar en este momento, todo lo que Miya podía hacer era mirar mientras la rubia caminaba hacia la puerta. Solo se detuvo cuando llegó a la puerta, su mano izquierda colocada sobre la manija. Él miró por encima del hombro y le lanzó un último comentario de despedida. ¿Sabes? Iba a disculparme por ser tan grosero contigo una vez que terminara de curar a Kagari, dijo, y los hombros de Miya ganaron una depresión apenas notable. Naruto sacudió la cabeza. Ahora estoy muy contento de no haberlo hecho. Y con ese último disparo desmoralizador, Naruto abrió la puerta y salió. Miya observó cómo se cerraba la puerta detrás de él, y cuando el resonante clic de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, cerró los ojos y dejó que su postura finalmente se desplomara en una expresión que estaba cansada y angustiada. Toda esta situación podría haber ido mejor, mucho mejor. Lo peor de todo era que todo era culpa suya, por hacer demandas impropias a Naruto cuando solo estaba tratando de ayudar a alguien, por permitir que su enojo por ser negado obtuviera lo mejor de ella, por espiar a Naruto sin darse cuenta de que tal vez tenía sus propios secretos que eran similares a los de ella. En menos importante, esta era solo la segunda vez que había arruinado algo tan real antes, la primera tenía conexiones directas con la muerte de su esposo. Miya solo podía rezar para que encontrara una manera de compensar a Naruto cuando tuviera la oportunidad, de lo contrario las cosas se pondrían muy tensas dentro de Maison Izumo. Besos y abrazos. Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto se tomó un segundo para apoyarse con la espalda contra la pared. Cerrando los ojos, el rubio lanzó un suspiro exhausto cuando su mente comenzó a ponerse al día con los eventos del día. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, Kagari estaba casi inmolado, Matsu y Miya espiándolo y todo el desastre que había comenzado. El día finalmente estaba comenzando a alcanzarlo, y al combinar esto con los últimos días desde que te convertiste en Ashikabi y tuviste un rubio que realmente sintió sus varios miles de años. Por el sabio nunca se había sentido tan agotado. A pesar de lo cansado que estaba, todavía podía sentir sus propias emociones hirviendo bajo la superficie. Una olla hirviendo que solo se había asentado, pero no se fue. Una parte de él todavía estaba bastante enojada, aunque algo de eso se había ido durante su conversación con Matsu, había vuelto a él con bastante facilidad cuando se enfrentaba a Miya. Era extraño casi, ambos habían hecho lo mismo que lo había enojado tanto, pero solo Miya soportó la peor parte de su ira. Cuando abrió la puerta por primera vez, toda esa ira que se había estado dispersando había regresado con venganza. Con Matsu, cuanto más se prolongaba su confrontación, menos ira tenía para dirigirla. Era esta otra parte del vínculo. Fue teóricamente posible. Si el vínculo era capaz de actuar como una conexión empática entre él y su Sekirei, entonces tal vez también sirvió como algún tipo de protección contra los Sekirei si el Ashikabi se enojaba. Pero no, incluso cuando pensó que el rubio se dio cuenta de que si ese fuera el caso, entonces probablemente funcionaría para enfriar todas sus emociones y no solo su ira. También estaba el hecho de que había estado en lo que equivalía a confusión emocional y confusión desde que se había desenredado en el plan Sekirei. Eso significaba que el vínculo no podía ser la razón. Tal vez solo se estaba volviendo suave. La idea lo hizo resoplar.
Podía matar sin pestañear. Claro, puede que ya no le guste la batalla, pero eso fue simplemente porque no tenía nada por lo que luchar. Matar, por otro lado, era algo con lo que no tenía problemas. No necesitabas pelear con alguien para matarlos, y Naruto había matado a tanta gente que se había vuelto insensible al acto. Recordó un momento, cuando se dio cuenta por primera vez de su maldición de que el acto de matar le traería pesadillas. Pasaría noche tras noche retorciéndose y sudando mientras los rostros de los que había matado para mantener su secreto lo acusaban de olvidar sus enseñanzas senseis, de abandonar su búsqueda de la paz. Ahora los sueños de Naruto eran solo su fracaso durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Y de su Sekirei. Uno no debe olvidarse de esos sueños. Sacudiendo la cabeza, el eterno Shinobi decidió que estaba demasiado cansado para teorizar sobre las posibles razones de que su ira se dirigiera a una persona y no a otra cuando ambos hicieron lo mismo. Necesitaba dormir un poco antes de poder pensar seriamente en este momento. Quizás cuando estaba más descansado, podría retomar su teoría sobre por qué sentía menos enojo hacia su Sekirei que Miya. Por eso no estaba tan contento con Uzume cuando finalmente regresó al segundo piso. Estaba parada al lado de su puerta, sus caderas ligeramente inclinadas hacia la derecha, su brazo izquierdo agarrando el derecho por el codo mientras sin duda lo esperaba. Parecía nerviosa, concluyó. Su expresión facial la traicionó, la forma en que se movió mientras esperaba le hizo saber lo ansiosa que realmente estaba. Al mismo tiempo, había una determinación en su rostro que él no había visto en mucho tiempo. De lo que quisiera hablar con él, era lo suficientemente importante como para estar dispuesta a dejar de lado sus propios miedos para hacerlo. En el momento en que sus ojos se encontraron, su voluntad pareció formarse en una determinación determinada. Había un brillo endurecido en ellos que Naruto no pudo evitar admirar. Uzume, Naruto reconoció a la chica mientras caminaba hacia su habitación. La tetona Sekirei con la camisa estrella volvió a moverse, eligiendo ponerse un poco más erguida de lo que había estado. Naruto, dijo ella, luego dudó antes de respirar profundamente. ¿Podemos hablar? Naruto miró hacia su puerta con una mirada anhelante, luego volvió a mirar a la morena tetona que tenía delante. Con un profundo suspiro, le hizo un gesto para que lo condujera por el pasillo, y luego la siguió obedientemente cuando ella pasó junto a él. Tal vez realmente se estaba volviendo suave.